Hola, buenas noches chicos. Vamos a hablar un poquito de osteología de columna cervical, occipital y temporal. Esto pertenece al teórico 5. Bueno, cuando hablamos de hueso occipital estamos hablando de un hueso plano que tiene la particularidad de formar cavidades para proteger determinadas estructuras. En este caso, el sistema nervioso central, el cerebro, cerebelo, etc. ¿Sí? Es un hueso que tiene una superficie cóncava hacia adelante o intracraneana y convexa hacia posterior o extracraneana. Tiene lo que se llama el foramen magno o el agujero por donde pasa la médula espinal, ¿sí? Y los cóndilos que se van a articular con la primera vértebra cervical. Presenta dos caras y los bordes que unen con otros huesos. Cuando hablamos de caras, hablamos de la cara posterior inferior. Se describe como exocranial y convexa y presenta lo que es el foramen magno o el canal raquídeo o el agujero por donde pasa la médula espinal. ¿Sí? Presenta tres porciones: una porción basilar, una escama occipital, donde vamos a encontrar la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Tenemos también lo que es el foramen magno, el agujero occipital, por donde pasa la médula espinal, ¿sí? También encontramos los cóndilos, como dijimos anteriormente, que se van a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Bien, acá tenemos el occipital, dijimos que tenemos el foramen magno, tenemos el cóndilo occipital, que es la articulación con la primera vértebra cervical, la fosa condilia, tenemos la cresta occipital externa, la línea nucal inferior, acá estaría la línea nucal superior, ¿sí? Tenemos lo que es el conducto del nervio hipogloso, que no se ve por la flecha, por donde transcurre, ¿sí? Y tenemos lo que vendría a ser la porción basilar. En la cara anterosuperior se describe como intracraneal o cóncava, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Vamos a encontrar por delante lo que es el foramen magno o el agujero por donde pasa la médula espinal. ¿Sí? Por delante de este foramen magno vamos a encontrar el clivus, que corresponde con las estructuras del bulbo y la protuberancia, que estos forman el tronco del encéfalo. Por detrás del foramen magno vamos a encontrar la escama, que esta escama se encuentra dividida en cuatro cavidades. Dos inferiores que van a ser, o más cerca de la base, que van a ser para el cerebelo, y dos superiores van a ser para los lóbulos occipitales. ¿Sí? Como veníamos viendo en la anterosuperior, vamos a encontrar lo que es la protuberancia occipital interna, ¿sí? Que se continúa con lo que es la cresta occipital interna, donde se inserta la hoz del cerebelo. ¿Sí? Tenemos a encontrar el tubérculo yugular, ¿sí? El conductor nervio hipogloso. Bien. Cuando hablamos de bordes lamboides, estamos hablando de la articulación que forman con los huesos parietales. ¿Sí? Y cuando hablamos de bordes mastoideos, son las superficies que se van a articular con la porción mastoide del hueso temporal. Y ahora lo vamos a ver. Tenemos acá lo que es el occipital visto desde la parte intracraniana. Tenemos lo que es la fosa para para el cerebelo, ¿sí? Una de cada lado. Tenemos la fosa para el lóbulo occipital, ¿sí? Tenemos el surco transverso de cada lado, tenemos el surco sagital superior, tenemos la eminencia cruciforme y tenemos la protuberancia occipital interna, ¿sí? Que se continúa con la cresta occipital interna, donde se va a unir lo que es la hoz del cerebelo.
Tenemos acá equilibos, que dijimos donde se apoya el tronco del encéfalo, con la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Tenemos el proceso yugular, que junto con el temporal van a formar lo que es el agujero rasgado posterior, ¿sí? Acá tenemos el canal por donde pasa el hipogroso, ¿sí? Que está representada por esta flechita, esta sonda. Bien, vamos a continuar. En este gráfico se muestra que se ve un poquito mejor lo que son las líneas curvas occipitales superiores, las inferiores, ¿sí? La protuberancia occipital externa, ¿sí? La cresta occipital externa, ¿no? Y acá marca lo mismo que marcamos hace rato, ¿sí? Lo que son las fosas para el cerebelo, para lo que vendría a ser el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Todo lo que vemos recién. Bien, vamos a hablar un poquito del hueso temporal, ¿sí? El hueso temporal es un hueso par, situado en la parte lateral e inferior del cráneo, ¿sí? Contiene lo que es el órgano vestíbulo-coclear, ¿sí? Y en el adulto está formado por tres piezas, ¿sí? O tres porciones, una porción escamosa, una porción timpánica y una porción petrosa. Bien, acá estamos en una vista de lo que es el hueso temporal, con su articulación con el occipital, el parietal, ¿sí? El maxilar inferior, ¿sí? Con los huesos de la cara y acá el etmóide, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito con el hueso temporal, estamos hablando de que tiene una cara exocraniana, como dijimos anteriormente, ¿sí? Esta cara exocranial, podemos decir que tiene una cara lateral y una cara inferior. La cara lateral presenta tres porciones, una posterior que corresponde a la apófisis mastoides, ¿sí? Una centrada, corresponde al conducto auditivo externo, y dos anteriores que corresponden a la escama y a las apófisis cigomáticas, de cada lado, digamos, del occipital, ¿sí? Bien. Esto, cuando hablamos de conducto auditivo externo, ¿sí? Estamos hablando de la cara anterior de la apófisis mastoides. Esto se encuentra por delante, ¿sí? Es en la zona media. Ahora vamos a marcarlo un poquito más detallado. Bien, tenemos la mastoides por delante y en la parte media del hueso temporal tenemos el conducto auditivo externo, ¿sí? Esta es la escama del temporal, esta es la apófisis cigomática, ¿sí? Que junto con el hueso de la cara que se va a articular van a formar el arco cigomático. Esta es la fosa del temporal, la temporal discurre y pasa por acá abajo, ¿sí? La apófisis estiloides, ¿sí? Y esta es la fosa donde se va a meter lo que es el cóndilo del maxilar inferior, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir. Bien. Cuando hablábamos recién de hueso temporal, decíamos que se articulaba con el hueso parietal y con el ala mayor del hueso esfenoides, ¿sí? Bien, y formaba lo que dijimos anteriormente, el arco cigomático junto con el hueso cigomático del hueso de la cara. Bien, también decíamos que el borde posteromedial de esta cara se articula con el hueso occipital y formaba lo que es el foramen yugular o el agujero rasgado posterior, ¿sí? Esto es un proceso que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Cuando uno ve lo que es el occipital y su articulación con el hueso temporal, ¿sí? Por ese agujero está pasando lo que es la vena yugular, ¿sí? Y el nervio espinal. El nervio espinal, digo, no, y el nervio espinal, sí, sí. Bien, vamos a pasar un poquito, esto es más de lo mismo que ya venimos hablando, ¿sí? Acá hablamos de la fosa mandibular, que es la cavidad glenoidal que se articula con el hueso maxilar, con el cóndilo del maxilar, formando la temporomandibular.
Bien. Acá en esta fila estamos hablando un poquito de lo que es la cisura petrotimpánica o cisura de Glaser, que es por donde discurre el nervio de la cuerda del tímpano. ¿Sí? Bien. Siguiendo hablando del temporal, en las caras intracraneales tenemos la porción escamosa, la porción petrosa, ¿sí? Y acá hablamos un poquito de las estructuras que se encuentran desde la parte, digamos, medial hacia atrás, desde la parte medial y de atrás hacia adelante. ¿Sí? Tenemos el nicho del tímpano, la eminencia arcuata, ¿sí? El hiato del nervio petroso mayor y hiato del nervio petroso menor. Bien, esto es un poquito más de lo mismo que ya venimos hablando, ¿sí? Con respecto a lo que es el orificio auditivo interno, ¿sí? Esta es la vista interna de lo que es el hueso temporal. Entonces vamos a encontrar con el orificio auditivo interno, donde transcurren los nervios facial, intermedio, vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Esto es un poquito lo mismo, tiene el cerebelo, seguimos un poquito. Bien, bueno, acá lo que vamos a hablar es un poco de lo que es la cavidad que pertenece al órgano vestíbulo coclear, ¿sí? Tengan en cuenta de que esto se encuentra en el oído interno y lo que hace es censar el movimiento de la cabeza. Por ende, esta está formada por conductos que son semicirculares, ¿sí? Y lo que vendría a ser que se manejan por la linfa, ¿no? Esta linfa es la que va a censar por medio de los otiolitos a través de esos conductos semicirculares para dónde se mueve y de esa manera va a censar lo que es el equilibrio, la estabilidad, ¿sí? Porque los conductos semicirculares tienen disposiciones diferentes, ¿sí? Tanto horizontales, verticales, etc. Bien, conductos carotídeos, esto es más de lo mismo, ¿sí? Por donde pasa la carótida interna, los conductos nerviosos, conductos por el sistema nervioso. Esto ya lo vimos hace ratito. Perfecto. Bien. Parte de esto es un gráfico donde nos muestra lo que es el oído interno, lo que es el laberinto, ¿sí? En este caso, el sistema vestíbulo coclear, ¿sí? Oído medio, ¿sí? Conducto auditivo externo. Es un gráfico bastante ilustrativo. Bien, vamos a hablar un poquito de la columna cervical. Dijimos que el occipital se articula con el atlas por medio de los cóndilos occipitales. Entonces, vamos a hablar del atlas como primera vértebra que se articula con este hueso, ¿sí? Es la primera vértebra cervical, posee dos masas laterales, que esto ya lo venimos hablando en los teóricos anteriores, en los comparativos entre las diferentes vértebras, ¿sí? Tiene una cara superior que presenta la cavidad glenoidea, que se articula con el occipital, ¿sí? Tiene una cara inferior, se articula con la apófisis articular de las vértebras axis, orientada hacia abajo y hacia adentro. Tiene una cara lateral, ¿sí? Que se implanta la apófisis transversa, ¿sí? Una cara medial, donde presenta el tubérculo en donde se inserta el ligamento transverso, ¿sí? Del atlas, que es para sujetar la apófisis odontoides y formar la articulación atlanto-axoidea medial. Acá tenemos el atlas, como dijimos, esta es una vista superior, ¿sí? Tenemos la articulación para el diente de axis, el tubérculo por hacer el ligamento transverso que va a sujetar ese diente de axis y va a formar la articulación atlanto-axoidea. Bien, tenemos las masas laterales del atlas, estos son los agujeros vertebrales por donde pasa la arteria vertebral, o los forámenes en este caso, ¿sí? El arco posterior. Esta es la vista inferior que se articula con la vértebra subyacente, ¿sí? Acá tenemos la vértebra de axis, la segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿sí?
y el atlas en la parte superior. Acá muestra la articulación del diente de Axis con el atlas. Esto se encontraría en la parte anterior, ¿sí?, de la vértebra, ¿sí?, para que tengan un poquito de referencia. Este es el arco posterior, ¿sí?, la apoya espinosa, ¿sí?, que es vituberosa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? El diente de Axis no se encuentra atrás, se encuentra adelante, ¿sí? Bien, entonces habíamos hablado del atlas, que tiene una cara anterior, ¿sí?, tiene una cara posterior, tiene una apófisis transversa, que esto ya lo venimos hablando en los teóricos anteriores, tiene un arco anterior, ¿sí?, donde se va a articular con lo que es el diente de Axis, las odontoides, ¿sí? Acá vemos un poquito el atlas, ligamento transverso en los tubérculos del atlas, donde se va a insertar y va a darle más estabilidad a esta pulsa odontoides, ¿sí? Fíjense en el agujero por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿sí? Fíjense que es vituberosa, lo mismo que venimos haciendo siempre, ¿sí? Las carillas articulares para los cóndilos del occipital. Esta es una vista superior. Fíjense en el ligamento transverso, ligamento longitudinal posterior que recubre el transverso, ¿sí? Bien, esta es una vista posterior del atlas, ¿sí? Lo mismo el diente de Axis, la articulación con el occipital a través de los cóndilos, ¿sí? El arco posterior, las masas laterales, el foramen vertebral, que vendrá a ser el agujero por donde pasa la médula espinal. En este caso recuerden que a esta altura tenemos lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿sí? Es la transición de lo que es el encéfalo con estas estructuras de lo que es el tronco del encéfalo. Axis. Bueno, cuando hablamos de axis estamos hablando de una vértebra particular que tiene lo que habíamos nombrado anteriormente, que es la apófisis odontoides, ¿sí? Esta es la articulación, una de las articulaciones que, digamos, estaría relacionada con el atlas. Lo nombramos anteriormente, ¿sí?, con el ligamento transverso, ¿sí? Es un tipo de articulación trocoide. Bien, este tipo de vértebra posee pedículos, ¿sí?, posee láminas como todas las vértebras, esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Es importante que sepan las características generales de las vértebras, que no quedan exentas las vértebras cervicales, son iguales, ¿sí?, salvo alguna característica, pero mayormente son iguales. Este es el axis, la apófisis odontoides, la carilla articular superior, ¿sí?, la espinosa, la transversa, ¿sí?, el agujero por donde pasa la médula espinal, ¿sí?, o el foramen en este caso, ¿sí?, una vista frontal, la carilla articular para la articulación con el atlas. Recuerden que el atlas tenía una carilla articular para el diente de Axis. Bueno, esta es la carilla articular para articular con el atlas, ¿sí? Bien. Posee apófisis espinosas, apófisis transversas, ¿sí? Son bituberosas o bifurcadas, que esto ya lo veníamos hablando en los teóricos anteriores. Bien, un poquito más de lo mismo. Bien, apófisis articulares, carillas superiores, presenta carillas inferiores, y el foramen vertebral es triangular en el atlas, en el axis, digo, no atlas, perdón. Vértebra cervical C4, ¿sí? Fíjense que tienen los agujeros para lo que vendría a ser la arteria vertebral, ¿sí?, para las raíces nerviosas, en los pedículos, y tuberosa.
El mismo gráfico, nada más con una vista lateral. Fíjense cómo son, en este caso, como es la apoxia espinosa, ¿sí? Bien, acá este gráfico muestra las vértebras cervicales, ¿sí? Las típicas, que son, digamos, similares todas, y las atípicas que tienen alguna diferencia o van haciendo esa transición hacia las vertebrales, en este caso como C7, o las diferencias que tienen lo que es la vértebra, las dos primeras, el atlas y el axis, ¿sí? Que son diferentes a lo que vendría a ser la C3, C4, C5, C6. Bien, esta es una vista frontal de la columna cervical, de las vértebras, vista posterior y una vista lateral. Bien, perfecto. Es un videito que si quieren lo van viendo, ¿sí? No tiene caso que lo ponga y lo reproduzca, lo pueden ver ustedes tranquilos, que es explicativo, es bastante explicativo con respecto a las vértebras, ¿sí? Bien. Esta es la columna vertebral, ya lo vimos en el teórico anterior, ¿sí? Con sus segmentos tanto cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio. Fíjense en cómo varía el ancho, ¿sí? De las transversas, ¿sí? Cómo varía la longitud de las espinosas, ¿sí? Cómo varía, ¿sí? La forma de la espinosa en cada segmento cervical. ¿Sí? Bueno, acá van a hablar un poquito de articulaciones mi compañero, así que bueno, hasta acá terminamos esta parte del teórico que es la parte de osteología. Bueno, nos vemos la próxima. Saludos y estudien.